En línea Matías Barbería. Matías, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, me llamó poderosamente la atención, digamos, por la sencillez en los instrumentos de explicación de todo esto que, en general, si no estás muy metido en el tema económico, en el conocimiento de lo monetario, te hace ruido y sirve para mucho debate. En principio, tomo el orden de tu artículo. ¿Qué son las LEVAC y para qué sirven? Muy bien. Te cuento, las LEVAC son instrumentos de deuda del Banco Central. Son emisiones, como cualquier bono, en los que un emisor promete pagar el capital que uno le entrega más un interés en un plazo dado. Van de 1 a 9 meses. Y la particularidad de las LEVAC, en la diferencia, por ejemplo, de letras del Tesoro o bonos de la Nación o de provincias, es que se utilizan para regular la oferta monetaria. Esto es decidir cuánto dinero se ofrece en el mercado, cuánto dinero circula en la economía. Te cuento, la diferencia, por ejemplo, entre una emisión de deuda del Tesoro, que cuando emite deuda utiliza la plata que recauda para pagar sueldos, gastos corrientes y otros gastos del Estado. El Banco Central, la plata que recauda en una emisión de deuda, se la queda, no la usa para nada. Y de esa forma deja de circular. Así se regula la cantidad de dinero que hay en la economía. Eso sería el famoso proceso de esterilización. Ahora, ¿por qué al Exacto. respecto de esto hay tanto debate? Si esto, como vos lo contás, es sencillísimo, diciendo que en realidad en torno de la LEVAC hay un negocio fabuloso alrededor de un término también anglo, que es el carry trade, ¿no? Ajá, bueno, sí, es porque hay un negocio fabuloso. Hay un negocio fabuloso alrededor de la emisión de LEVAC porque el Banco Central, en base a su estrategia, se vio forzado a emitir una cantidad enorme de Mm. LEVAC. Esto es una cantidad enorme de emisiones de deuda y a tasas muy interesantes, a tasas que en general y en parte por la estrategia antiinflacionaria del Banco Central tienden a rendir varios puntos por encima de la inflación. Esto es una ganancia en términos reales. Cuando una inversión financiera, al final de su, no sé, periodo de vida, por ejemplo, un mes en un plazo fijo, un mes en la LEVAC más corta, cuando rinde más de lo que se movió la inflación en ese mes, se dice que ganó en términos reales. Esas son las ganancias de las que hablamos. El carry trade, específicamente porque me mencionás, es la ganancia que da la tasa en pesos, en este caso de las LEVAC, en comparación con el movimiento del dólar. Si en un periodo dado, pongamos un mes, una LEVAC que está rindiendo ahora 26,75, esto es alrededor de 2 puntos mensuales, se mueve, digamos, te rinde este 2% y el dólar se mueve menos de 2%, vos ganaste en dólares. Al final del mes podés comprar más dólares con los pesos que tenías que al inicio del mes. Esto es Mm. carry trade, ganar con la diferencia entre la tasa de interés y el avance del dólar. Bien. Esto aparece como una trampa, dado el volumen de dinero que Ujú. hay en LEVAX. Eh, ¿Hay salida para esto? ¿Una salida que no sea traumática? ¿Una salida que no nos lleve a episodios ya conocidos por los argentinos de a pie, cuando las distintas alternativas, digamos, de malabarismo financiero para subsidiar el déficit fiscal cuasi crónico de la Argentina explotaron en llamas? Bueno, la verdad es que predecir explosiones en llamas es difícil. También en la Argentina, digamos, estamos un poco acostumbrados entre 7 y 8 años a una crisis terminal, ¿no? Pero la verdad es que el volumen es preocupante por el tamaño, ¿no? Si uno lo compara con la emisión de deuda que tiene el Tesoro, la Nación, digamos, la Nación y el Banco Central son personas jurídicas distintas. Mientras que el Tesoro emite 28 puntos, tiene deuda, stock de deuda por 28 puntos del PBI, las LEVAC son 11 puntos del PBI. Es muy grande, digamos, el Tesoro abarca toda la nación y el Banco Central simplemente la política monetaria. En ese sentido genera alguna clase de preocupación. Por otro lado, en lo inmediato nadie está viendo un riesgo en ese sentido, aunque sí la dirección es, bueno, en algún nivel preocupante por cómo está escalando. Ahora, ¿necesariamente la salida tiene que ser traumática? No. En general los economistas creen que es sustentable la toma de deuda, esto es deuda del Banco Central, pero deuda al fin, si sus rendimientos y sus intereses crecen por debajo de lo que crece la Ujú. economía. Es un equilibrio bastante delicado y más de una vez estuvimos en una situación contraria, con lo cual la preocupación es válida, la tuya. Si tiene salida de riesgo, sí, por supuesto, tiene salida de riesgo posible y tiene y de las otras también, de las que conocemos desde Sí. siempre. Bueno, esperemos que esas no sean las que se den, ¿no? A ver, lo que un poco quiero plantearte es esto. Cuando estábamos en el último tramo de la presidencia de Cristina Fernández, con Kicillof al frente de la Sí. administración económica, se empezó a generar este tema de las LEVAC, que inclusive dio lugar a denuncias penales y demás.
Cuando asume el gobierno... Específicamente eso fue por la emisión de contratos de dólar futuro. La denuncia penal en la que está involucrado Alejandro Bonoli, que era el presidente del Banco Central en ese momento, incluso la presidenta, la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y también, si no me equivoco, el ministro de Economía, Axel Kicillof, tiene que ver con la emisión de contratos futuros de dólar, no específicamente de Levac. Claro. Bueno, sí, que generaron una emisión monetaria masiva que después tuvo que ser esterilizada con Levac, ¿no? Vamos a decir. Claro. Bueno, justamente, ahí estaba el tema, era lo interesante, la precisión que vos nos das. Es decir, esa política original de venta de futuros da lugar a la emisión de Levac, que se llamó como una primera esterilización, que inclusive algunos colegas tuyos definían como un intento de generar haber dejado sembrado una hiperinflación en la economía. Sin embargo, a poco que al principio todo eso fue visto virtuoso, inclusive se llenó todo el coloquio de intereconomistas, te diría, de elogios a Sturzenegger, la mano de Sturzenegger, el fenómeno, hoy empieza a mostrar un desgaste fenomenal la figura del presidente del Banco Central. Ahora, en tu artículo vos también señalás que, en definitiva, ya ahora las Levac empiezan a dejar de tener importancia en relación con la cuestión inflacionaria. ¿Por qué? Sí, no sé si relevancia en cuanto a la cuestión inflacionaria. Sí, todavía sigue siendo la principal herramienta de administración de los agregados monetarios por parte del Banco Central. Es la que maneja, la que esteriliza la mayor cantidad de dinero para el Banco Central. Hay 1.27 billón de pesos colocados en Levac, que si uno los pusiera a circular, bueno, harían por exceso de oferta quizás bajar el valor del peso, le hace subir los precios. Ajá. Ahora, lo que han perdido relevancia son las licitaciones mensuales en cuanto a la fijación de tasa. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el Banco Central tiene una tasa de referencia que es distinta, no es específicamente la Levac, es el centro del corredor de pases a 7 días de plazo, unas operaciones que solo pueden hacer bancos, o sea, solo están autorizados a hacer los bancos, y en base a los movimientos de esa decisión de tasas se ajusta en relación con esa tasa de referencia la tasa de Levac. Además, no se ajusta en las licitaciones mensuales, como a veces solemos publicar los periodistas, sino que se ajusta a diario, porque como el Banco Central licita una vez al mes las letras, también las vende todos los días en un mercado secundario. Un mercado secundario quiere decir el intercambio entre privados y entre privados y Banco Central de las letras que todavía no vencieron, que por ahí vos suscribiste en una licitación primaria, pero decís, necesito la plata ahora, la voy a vender para hacerme de los pesos antes de que venza. Ese es el mercado secundario y ahí el Banco Central va moviendo la tasa prácticamente, no lo mueve todos los días, pero cuando quiere. La movió, por ejemplo, el 23 de enero pasado, después de la última baja de la tasa de referencia. Claro. Lo que mencionaba respecto de las críticas a Sturzenegger, yo soy ni de criticar ni de elogiar, trato de mantenerme con lo que averiguo y contarlo. Pero ya que hablamos de cosas que se pueden averiguar, las críticas fueron fuertes y estuvieron adentro del propio gobierno. Tan adentro del propio gobierno que el 28 de diciembre pasado vimos de un día para el otro un cambio radical en las metas de inflación que guían la política monetaria del Banco Central. Se relajó, el objetivo para este año era del 10%, pasó al 15%, y además, algo muy contradictorio, al día siguiente empezaron a bajar las tasas, tanto la de referencia como las de Levac, lo que implica un relajamiento de la política monetaria. ¿Y por qué digo contradictorio? Porque por más que se relajó la meta de inflación, antes esperábamos llegar al 10% de inflación este año, después pasamos a querer el 15% de inflación, las expectativas de inflación en ese momento estaban todavía por encima de la nueva meta, o sea, estaban por encima del 16% de las expectativas, con lo cual no era momento de bajar la tasa según la mayor parte de los especialistas. Pareció haber motivos políticos distintos que los de llevar adelante un régimen de metas de inflación, pareció haber una crítica, no tan velada al régimen de metas de inflación, al menos como lo estaba conduciendo Federico Sturzenegger, y estas críticas llevaban incluso desde dentro del gobierno. Eso es lo que vimos y finalmente terminó con esta relajación de la política monetaria de fin de año pasado, que todavía dura hasta hoy. Están mucho más bajas las tasas de interés, la tasa de referencia, por ejemplo, el centro del corredor de pases al que me refería más temprano, está 150 puntos básicos más abajo que a fin de año. Con lo cual está relajada la política monetaria y se está tolerando más inflación para este año. Bueno, veremos, ¿no? Porque la verdad que es una salida compleja y dificultosa.
podés perfectamente decirme que no tenés ganas de articular sobre esto o opinar sobre esto. La propuesta que vienen tirando Giacomini y Milei del tema del canje del EVAX y insistir con que la cuestión es la política monetaria, que no es ni los salarios ni la evolución de precios el problema de la inflación. ¿Es algo que vos adviertas que tiene consenso? ¿Puede tener consenso? Solo te podría opinar por sensaciones, la verdad, si existe o no el consenso. Sé que Giacomini y Milei no son funcionarios del gobierno, ni tampoco los más leídos dentro del gobierno. Existen varios debates alrededor de cómo volver a encarar el combate con la inflación, ya que uno de los ejes del debate tiene que ver con Giacomini y Milei, pero Giacomini y Milei están en una posición muy particular que indica que no existe inercia inflacionaria, que la inflación solo se mueve por fenómenos monetarios. ¿Qué es la inercia inflacionaria? Bueno, son básicamente indexaciones, contratos que se ajustan por la inflación pasada y que vuelven eterna la inflación, porque por más que vos cambies la política monetaria, los precios se ajustan automáticamente y te suben. El ejemplo más común son los alquileres. Claro. De mano vos vas a firmar el día 1 y ya te dicen cuánto te van a aumentar dentro de un año y cuánto te van a aumentar dentro de 2. Entonces, como se ajustan automáticamente, por más que vos endurezcas la política monetaria y bajes la inflación, esos precios que se ajustan automáticamente te generan una inercia. Hoy por hoy existe un debate dentro y fuera del gobierno respecto de qué tan relevante es esta inercia. Otra inercia muy común es la de los ajustes salariales, claro, donde el gobierno está atacando muy fuertemente, tratando de que los ajustes salariales le sirvan de ancla contra la inflación. Iván Werning es otro economista que ya formó parte del gobierno, fue asesor de Alfonso Prat, sí, y está mostrando con sus debates algunas de las dudas que tiene el gobierno respecto de esto, del rol de la inercia, no tanto de los fenómenos monetarios que fueron atacados muy fuertemente por el Banco Central, sino de otros que tienen que ver con la fijación de contratos que se actualizan automáticamente y que generan que la inflación jamás encuentre un precio. Sí, claro, es todo un tema para los argentinos en definitiva. Matías, la verdad, un placer conversar contigo. Gracias por el tiempo que nos dedicaste aquí en la 99.9. Que tengas una buena jornada, muy amable. No, por favor, muchas gracias. Matías Barbería, la línea